Los tres deseos en ocasiones, la auténtica riqueza no se encuentra en poseer oro o plata, sino en una forma de fortuna más sutil y difícil de apreciar. Esto lo entendieron, aunque de manera tardía, dos hermanos comerciantes que se dejaron llevar por su codicia a lo largo de los años. Ambos eran reconocidos en el pueblo por su astucia y su destreza en el comercio, siempre buscando cualquier oportunidad que les otorgara una ventaja. No había trato que se les escapara y rara vez desaprovechaban la oportunidad de incrementar su riqueza. Sin embargo, su avaricia superaba cualquier principio ético, y para ellos, el comercio era solo un juego en el que el vencedor era quien acumulaba más riqueza. Desde su juventud, se habían esforzado en establecer una próspera tienda en el mercado del pueblo, donde ofrecían una gran variedad de artículos, desde sedas finas y especias exóticas hasta lujosos objetos y joyas resplandecientes. Su clientela era selecta y disfrutaban de sentirse superiores a otros comerciantes menos afortunados. Mientras algunos vendían productos simples y ordinarios, ellos se vanagloriaban de ofrecer lo que pocos podían permitirse, y esa exclusividad les garantizaba un flujo constante de monedas de oro. Una tarde, al dirigirse al mercado para inventariar sus mercancías, un encuentro inesperado ocurrió cuando una anciana se cruzó en su camino. La mujer aparentaba ser una mendiga, con su figura encorvada y un vestido desgastado que apenas la protegía del frío. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas y su cabello canoso y desordenado caía sobre sus hombros, como si fuera una melena salvaje. A simple vista, parecía solo una mujer sin hogar, olvidada por el tiempo y la fortuna, pero si los hermanos hubieran prestado atención, habrían notado que detrás de esa apariencia descuidada, los ojos de la anciana brillaban con una intensidad extraordinaria, como si estuvieran repletos de conocimientos y secretos antiguos. La anciana extendió una mano temblorosa como si estuviera solicitando ayuda o limosna, pero los hermanos apenas le prestaron atención. Uno de ellos murmuró entre dientes algo sobre que no tenían tiempo para parásitos y continuaron su camino, ignorando por completo la presencia de la mujer. No se dieron cuenta de que al rechazarla habían sellado un destino que hasta entonces creían tener bajo control. En su mente, aquella anciana no era más que una molestia, un obstáculo insignificante en su búsqueda de riqueza. Esa misma noche, cuando el mercado ya estaba en calma, los hermanos se preparaban para cerrar su tienda. Mientras organizaban sus productos y contaban las monedas del día, una figura apareció de repente desde las sombras. Era la anciana. Sin embargo, ahora su aspecto era diferente. Ya no vestía harapos, sino un manto oscuro que brillaba bajo la luz de la luna. Su postura era erguida y sus movimientos firmes. Parecía otra persona, pero los hermanos la reconocieron de inmediato y, sorprendidos, se quedaron sin palabras. Sin necesidad de explicaciones, la anciana les hizo una oferta que ninguno de ellos podría haber imaginado. Les concedería 3 deseos, cualquier cosa que quisieran. Al escucharla, los ojos de los hermanos se iluminaron con una avaricia renovada. 3 deseos era una oportunidad que no podían dejar pasar. Se miraron entre sí con una mezcla de emoción y codicia y aceptaron sin hesitar. No les importaba quién era aquella mujer ni por qué les hacía tal propuesta, solo pensaban en las riquezas que podrían obtener con esos deseos. Para su primer deseo, el hermano mayor, con una sonrisa de satisfacción, pidió tener más clientes que cualquiera en el mercado. Imaginaba largas filas de personas ansiosas por comprar sus productos, gente de todos los rincones del pueblo y más allá, que acudiría atraída por la fama de su tienda. No obstante, al amanecer, lo que encontraron fue muy diferente a lo que habían anticipado. Al abrir su tienda empezaron a escuchar un sonido extraño, un concierto de maullidos que iba en aumento. Al mirar a su alrededor, vieron como docenas de gatos se acercaban a su puesto. Los felinos se movían ágilmente entre los estantes, trepando sobre las telas más finas, acurrucándose entre los jarrones y utilizando el pan y las frutas como su cama improvisada. No eran uno ni dos, sino una multitud de gatos que parecía interminable. Los hermanos intentaron, sin éxito, ahuyentarlos agitando los brazos y gritando, pero los animales no se dejaban intimidar. Otros comerciantes y clientes observaban la escena con una mezcla de diversión y asombro. Algunos reían y otros comentaban sobre la absurda situación. Los hermanos, por el contrario, estaban desesperados, sin entender por qué esos animales habían elegido su tienda como refugio. Después de un rato, los gatos empezaron a irse, pero el daño ya estaba hecho. Las telas estaban cubiertas de pelo, los jarrones quebrados y los alimentos pisoteados y mordisqueados. Frustrados y agotados, los hermanos se miraron con rabia. Esa mañana no habían ganado ni una sola moneda y su reputación en el mercado había quedado gravemente afectada. En un arrebato de enojo, el hermano menor, decidido a recuperar lo perdido, formuló el segundo deseo: que nuestros productos sean tan irresistibles que nadie pueda evitar comprarlos, declaró con firmeza,
imaginando cómo sus mercancías atraerían a los clientes con un encanto imposible de ignorar. Sin embargo, al día siguiente, la realidad volvió a desmentir sus expectativas. Apenas abrieron la tienda cuando comenzaron a oír ladridos y gruñidos. Los del pueblo, atraídos por un olor inexplicable, acudían en manada hacia el puesto de los hermanos. Los perros, excitados, empezaron a husmear entre los productos, lanzándose sobre las telas y mordisqueando los panecillos y pasteles con avidez. Algunos incluso tiraban de las sedas, rasgándolas en su frenesí. A su alrededor, las aves se lanzaban en picada picoteando los frutos y esparciendo semillas por todas partes. El caos invadió el lugar y los hermanos intentaron una vez más, sin éxito, frenar aquella invasión. Los otros comerciantes observaban con asombro, algunos sacudían la cabeza con desaprobación y otros murmuraban entre ellos, incapaces de comprender lo que había ocurrido en la tienda de los hermanos. Agotados y derrotados, regresaron a casa esa noche con el corazón pesado y las manos vacías. Su tercer deseo seguía intacto y eran conscientes de que debían usarlo con cuidado. Esta vez decidieron pedir algo que, en su opinión, les devolvería el control y el respeto que había perdido. Queremos ser famosos, conocidos y admirados por todos, declararon, convencidos de que la fama les traería de vuelta la fortuna y el prestigio que tanto valoraban. A la mañana siguiente, notaron que todas las miradas se fijaban en ellos, como si de repente fueran el centro de atención del mercado. Al principio, les pareció una bendición, la gente se acercaba con curiosidad, como si esperara escuchar algo importante. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que su deseo no había sido interpretado de la manera esperada. Cada vez que intentaban hablar, sus palabras se distorsionaban y sus gestos parecían exagerados y ridículos. Las personas que se acercaban a conversar con ellos terminaban ofendidas, pensando que se estaban burlando de ellas. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran rumores sobre su comportamiento. Se decía que los hermanos habían perdido la razón y que se mofaban de sus clientes y de quienes se acercaban a ellos. En poco tiempo, la curiosidad se convirtió en desprecio, y la gente comenzó a evitarlos. Aquellos que antes buscaban su mercancía ahora preferían ignorarlos, y la reputación que tanto habían valorado se transformó en una carga. La fama había llegado, sí, pero no con la admiración que esperaban, sino con un rechazo que les hizo comprender lo solos que estaban, despojados de todo, sin clientes, sin mercancía y sin el respeto del mercado. Los hermanos se vieron obligados a enfrentar una realidad que siempre habían evadido. Su avaricia les había hecho perder lo que más apreciaban. Fue entonces, sentados en el suelo de su tienda vacía, cuando se miraron y se dieron cuenta de que tal vez por primera vez debían reconsiderar lo que realmente tenía valor. Decidieron reiniciar, pero esta vez de una manera diferente. En lugar de ofrecer productos costosos, comenzaron un pequeño puesto de trueque donde intercambiaban servicios, favores, historias y risas. Descubrieron que, aunque no podían recuperar lo perdido, sí podían construir algo nuevo, basado en la sinceridad y el respeto. Poco a poco, la gente comenzó a acercarse de nuevo, no para comprar, sino para compartir. Aprendieron que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en las relaciones que se establecen y en el valor de un trueque honesto. Aunque ya no contaban con oro ni joyas, encontraron en esos intercambios una fortuna que ninguna moneda podría comprar, el respeto de los demás y la satisfacción de haber cambiado. Más allá del esplendor, la vida en el palacio, con sus lujos infinitos y la constante atención de los cortesanos, había moldeado a Alejandro y Félix en jóvenes príncipes de gustos refinados y exigentes, acostumbrados a la perfección que les rodeaba. Ambos se convirtieron en críticos implacables de todo lo que los rodeaba. La belleza y la perfección eran los estandartes que regían su mundo. Tanto Alejandro como Félix observaban cada detalle, cada matiz en quienes se les acercaban, y no dudaban en encontrar fallos y defectos, incluso en las cosas más hermosas. A medida que crecían, se transformaron en el centro de atención de las princesas de todos los reinos cercanos que llegaban al palacio con la esperanza de agradar a los herederos. Sin embargo, Alejandro y Félix miraban con indiferencia que no cumpliera con sus altos estándares de belleza era suficiente para desestimar cualquier posibilidad. Alejandro era especialmente estricto en aspectos como la forma de caminar, sonreír o reír, un gesto levemente brusco o una risa un poco más fuerte de lo esperado eran motivos suficientes para descartar a cualquiera sin dudarlo. Félix, en cambio, era menos obvio en su rechazo pero igual de severo. Para él, cada princesa debía irradiar un refinamiento casi inalcanzable, una nobleza que se evidenciara incluso en su porte y postura. Preocupados por la conducta de sus hijos, el rey y la reina sintieron la necesidad de intervenir, observándolos con creciente inquietud, temerosos de que esa búsqueda eterna de la perfección superficial los consumiera.
A pesar de la llegada de numerosas princesas al palacio, ninguna parecía ser lo suficientemente adecuada, y los años pasaban sin que los príncipes encontraran algo que realmente les interesara. Tras varias deliberaciones, el rey, un hombre sabio y experimentado, concluyó que la única forma de romper esa cadena de superficialidad era presentándoles una realidad completamente distinta. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el castillo, el rey convocó a sus hijos a sus aposentos, y con un semblante serio, les informó de una medida inesperada. Pasarían una semana lejos del palacio en una cabaña modesta situada en las afueras del reino, lejos de las comodidades a las que estaban acostumbrados. Sus quejas resultaron inútiles, ya que sus padres se mantuvieron firmes, y tanto Alejandro como Félix no tuvieron más opción que aceptar con descontento. La cabaña se hallaba en una pequeña llanura, rodeada de campos y bosques, con un riachuelo cercano. Al llegar, los príncipes se encontraron con una mujer mayor, de rostro marcado por los años y el trabajo al aire libre, vestía ropa sencilla y su cabello encanecido estaba recogido en un moño bajo. Sus manos eran fuertes, con dedos largos y nudosos, y en su mirada reflejaba una tranquilidad que les resultaba extraña. No pronunció muchas palabras, apenas los saludó y les hizo un gesto para que ingresaran a la cabaña. A diferencia del palacio, este lugar carecía de lujos, las paredes eran de madera, y el mobiliario era básico. No había candelabros ni tapices, y la única iluminación provenía de la luz que entraba por las ventanas y del fuego que crepitaba en la chimenea. Alejandro, acostumbrado a su imagen perfecta en los espejos dorados del palacio, se sintió incómodo en ese entorno tan rudimentario. Félix, aunque intentaba mostrar indiferencia, no podía ocultar su desagrado ante la austeridad del lugar. Los primeros días fueron una prueba constante para los príncipes. La mujer les enseñó a realizar actividades que nunca habían imaginado que tendrían que hacer. Les mostró cómo recoger leña, encender el fuego, limpiar los pocos utensilios de cocina y cuidar del pequeño jardín que rodeaba la cabaña. Al principio, Alejandro y Félix se resistían a hacer esas labores, estaban acostumbrados a ser atendidos y no a atender, lo cual les parecía una pérdida de tiempo. Alejandro, especialmente, se quejaba del polvo y de la tierra, y de lo incómodo que resultaba ensuciarse las manos. Félix, aunque era menos expresivo, dejaba entrever su malestar en cada gesto. Sin embargo, la mujer los observaba con una paciencia infinita, no les reprendía, solo los miraba con una expresión que parecía indicar que eventualmente aprenderían. Poco a poco, los príncipes comenzaron a notar algo diferente en su rutina diaria. En la monotonía de aquellas tareas sencillas había una especie de calma que nunca habían sentido. Sin darse cuenta, sus pensamientos empezaron a transformarse. Por las noches, después de cenar, la mujer se sentaba junto a ellos y les contaba historias. No eran relatos de héroes ni de batallas gloriosas, sino historias sobre la vida cotidiana, sobre las cosas simples que daban significado a los días. Hablaba de cómo, cuando era joven, había aprendido a valorar cada momento, cada gesto amable y cada sonrisa reflejaban sus propias pérdidas y alegrías, y cómo había encontrado la belleza en los detalles simples. La verdadera belleza no radica en lo que se observa a simple vista, decía en voz baja mientras los príncipes, sin entender del todo por qué, sentían que aquellas palabras quedaban grabadas en sus corazones. Una tarde, mientras Alejandro y Félix recogían agua del riachuelo, Alejandro miró su reflejo en el agua, y por un instante, casi sin reconocerlo, vio su propio rostro. No era el del príncipe engreído que siempre contemplaba en los espejos dorados del palacio, sino el de un hombre sencillo, alguien que, por primera vez, se veía a sí mismo sin adornos, sin la fachada de perfección que siempre había creído necesaria. Félix, que había avanzado unos pasos, también se detuvo y se volvió hacia su hermano, como si de alguna forma percibiera la misma inquietud. En ese silencio compartido, ambos entendieron que algo había cambiado en ellos. Al final de la semana, regresaron al palacio, donde sus padres los recibieron con una mezcla de curiosidad y alivio. Las princesas, aún en el salón, esperaban ansiosas su retorno. Alejandro y Félix se acercaron a ellas con una expresión serena, pero esta vez, en vez de evaluarlas con una mirada crítica, se sentaron y escucharon. Ya no se fijaban en sus vestidos, peinados, ni en la perfección de sus facciones, sino que prestaban atención a sus palabras y a la manera en que relataban sus vidas, sueños y anhelos. Con el tiempo, cada uno de los príncipes eligió una compañera, no por su belleza exterior, sino por la conexión que habían sentido al conocerlas de verdad. Aquellas bodas, sin embargo, sorprendieron a muchos. La corte esperaba elecciones basadas en la perfección de las apariencias, pero Alejandro y Félix, transformados por esa experiencia,
Comprendieron que la verdadera belleza residía en lo que no se percibe a simple vista. Habían aprendido que más allá de la apariencia superficial, había características más profundas que enriquecían tanto la vida como el alma, y aunque nunca lo expresaron abiertamente, eran conscientes de que aquella semana fuera del palacio les había proporcionado algo mucho más valioso que cualquier enseñanza que pudieran haber recibido en el esplendor de su antigua existencia. El saco de oro. Los primeros rayos de luz comenzaban a iluminar el cielo cuando el campesino se encontraba, como cada mañana, en el borde del bosque, con la espalda doblada por el trabajo y las manos endurecidas tras años de labor. Cortaba leña para calentar su modesta cabaña. Sus días transcurrían con un ritmo implacable, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, regresando a su hogar solo para compartir una comida sencilla con su familia. La pobreza había sido una constante en su vida, un peso que aceptaba sin quejarse. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siempre había albergado un pequeño deseo, el de ofrecer a su familia algo más que mera subsistencia. Sus hijos merecían algo mejor que ropas remendadas y un techo a punto de derrumbarse, pero esos sueños siempre parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo nocturno. Ese día, mientras recogía leña cerca de unos arbustos densos en el límite del bosque, algo extraño llamó su atención. Entre las ramas caídas, un pequeño bulto de tela asomaba entre las hojas secas. Curioso, se agachó para recogerlo, sintiendo un peso inusual en sus manos. Era un saco de tela viejo y desgastado, pero con un peso que no correspondía a su aspecto humilde. Al abrirlo, lo que vio lo dejó sin palabras. Monedas de oro relucientes y puras, amontonadas de manera desordenada, brillaban como el sol mismo. El campesino, paralizado por la sorpresa, apenas podía procesar lo que tenía frente a él. Su primer pensamiento fue asombro, seguido rápidamente de preocupación. ¿De quién será esto?, se preguntó mientras miraba a su alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Parecían haber sido desechadas, pero el campesino no era alguien que menospreciara los bienes de otros, siempre había actuado con integridad. Aunque la tentación de quedarse con las monedas fue creciendo dentro de él, sabía que no debía apresurarse en su decisión. Regresó a su hogar con el saco oculto bajo su manto y, durante los días siguientes, mantuvo en secreto las monedas, guardándolas en un rincón oscuro de su cabaña. Mientras tanto, continuó con su rutina diaria, pero el peso de las monedas lo atormentaba. Cada vez que miraba el techo a punto de colapsar o veía a sus hijos comer los últimos trozos de pan, las monedas brillaban en su mente como la solución a todos sus problemas. Pensaba en silencio que podría usarlas para mejorar su vida, convenciéndose de que nadie vendría a reclamarlas y que ese oro podría hacer tanto bien. Pero la duda lo perseguía, y si alguien las reclama, se repetía cada noche al acostarse en su cama de paja, incapaz de dormir. La tentación se entremezclaba con la culpa, aunque su intención no era robar, la posibilidad de cometer un error moral lo acechaba. Con el paso del tiempo, se sintió presionado a actuar. Pasaban los días y nadie aparecía buscando el oro. Poco a poco, la idea de usarlo para ayudar a su familia y comunidad le pareció más sensata. Finalmente, con el corazón en conflicto, decidió utilizar una pequeña parte del oro para comprar materiales que le permitiesen reparar su cabaña, que había estado a punto de derrumbarse durante las tormentas de invierno. Trabajó con sus propias manos, reemplazando las tejas y reforzando las paredes. Además, comenzó a ayudar a algunos vecinos que vivían en la miseria, comprando alimentos para los más necesitados y ofreciéndoles trabajo en su terreno, pagándoles de manera justa con las monedas que aún le quedaban. Todo lo hizo en silencio, sin alardes ni ostentación, consciente de que en una aldea pequeña cualquier cambio notable levantaría sospechas y lo último que quería era que comenzaran a cuestionarlo. Sin embargo, en las pequeñas aldeas los rumores se propagaban rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a indagar sobre el origen de su repentina fortuna. Algunos vecinos se preguntaban cómo era posible, ya que él era conocido como el hombre más pobre de la aldea, mientras que otros se sorprendían al notar las mejoras en su cabaña y su repentina generosidad. Las habladurías se multiplicaron y pronto llegaron más allá de la aldea. Un comerciante que pasaba por el pueblo llevó la noticia a la capital del reino, hablando de un campesino que había transformado su vida de la noche a la mañana, pasando de ser un hombre humilde a alguien que parecía poseer riquezas inexplicables. Los consejeros del rey, siempre atentos a cualquier acontecimiento inusual en el dominio del monarca, comenzaron a discutir lo que podría estar sucediendo. Un campesino pobre que ahora tiene oro, comentaron algunos. Quizás ha encontrado un tesoro escondido, sugirieron otros, o peor aún, lo ha robado. Las sospechas crecieron rápidamente y el monarca,
intrigado por la historia, decidió actuar. «Que lo traigan ante mí», ordenó el rey en un tono grave, queriendo descubrir la realidad detrás de las habladurías que circulaban en el reino. Los consejeros, convencidos de que algo irregular estaba ocurriendo, no perdieron tiempo en enviar un mensajero para convocar al campesino a la corte. La noticia impactó al campesino como un balde de agua fría. Jamás habría imaginado que sus acciones, aunque bien intencionadas, lo llevarían a una situación tan comprometida. Ser llamado ante el rey era algo que nunca antes había considerado en su vida sencilla. Sabía que, aunque no había actuado mal, la apariencia de su súbita mejora podría ser interpretada de diversas formas. El miedo lo invadió. «¿Qué diré?», se cuestionaba una y otra vez. No había robado las monedas, pero era consciente de que convencer a los poderosos no sería fácil. El día en que debía presentarse ante el rey llegó con un aire de inevitableza. El campesino, con el saco de monedas bajo el brazo y su corazón latiendo aceleradamente, se dirigió hacia el castillo. Durante todo el trayecto, no podía dejar de preguntarse cómo sería recibido y qué opinaría el rey al escuchar su historia. «La verdad es lo único que tengo», pensaba. Aunque era consciente de que la verdad por sí sola no siempre era suficiente en un mundo dominado por el poder y la influencia. Al llegar al castillo, fue llevado a una gran sala de piedra fría y silenciosa, cuyas paredes estaban decoradas con tapices antiguos que mostraban las hazañas de reyes pasados. Sin embargo, el campesino apenas podía concentrarse en su entorno. Su mente estaba fija en el rey, quien lo observaba desde lo alto de su trono, rodeado de consejeros y cortesanos que murmuraban entre sí. Nervioso pero decidido a decir la verdad, comenzó a contar su historia. Habló de cómo había encontrado el saco de monedas en el bosque, de su espera por si alguien lo reclamaba y de cómo, al no aparecer ningún dueño, decidió utilizar parte de ese dinero para ayudar a su familia y su comunidad. Explicó que no había tenido la intención de robar ni de hacer daño, solo de hacer el bien con lo que había encontrado. Un silencio se apoderó de la sala mientras narraba. Los consejeros lo observaban con una mezcla de incredulidad y sospecha, mientras el rey mantenía una expresión seria y pensativa. Cuando el campesino terminó su relato, el rey guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, inclinándose ligeramente hacia adelante, el monarca formuló una pregunta que resonó en el salón: «¿Nunca pensaste en quedarte con todo para ti?». El campesino, que hasta ese momento había mantenido la calma, bajó la mirada. «Por un instante lo pensé», admitió con sinceridad, «pero no sería correcto. No soy un hombre de grandes riquezas, pero siempre he creído que lo poco que tenemos debe ser compartido si puede ayudar a otros». El rey escuchó con atención y asintió lentamente, mientras los murmullos de los cortesanos se intensificaron. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió a todos. El monarca reveló que había mandado esconder varios sacos de monedas en distintas partes del reino como una prueba de integridad para sus súbditos. Hasta ese momento, nadie había superado la prueba. «Muchos han encontrado el oro», dijo el rey, «pero pocos han actuado con la cautela y generosidad que tú has mostrado». El campesino, atónito por lo que acababa de oír, apenas podía creer que todo lo que había experimentado era una prueba, y que las monedas que le habían causado tanto temor eran parte de un plan del propio monarca para medir la honestidad de su pueblo. El rey, satisfecho con la respuesta del campesino, no solo lo declaró inocente, sino que le permitió quedarse con el resto de las monedas y le ofreció tierras para que pudiera seguir ayudando a su comunidad. Cuando el campesino regresó a su aldea, lo hizo no solo con riquezas materiales, sino con algo mucho más valioso: el respeto de su rey y el reconocimiento de su honestidad. El cojo, el manco y el ciego. La taberna, envuelta en el murmullo constante de conversaciones ajenas, era un refugio para quienes deseaban escapar de las prolongadas y extenuantes jornadas en el campo. La madera de las mesas mostraba las marcas del tiempo y el aire denso estaba impregnado de humo de leña, cerveza agria y barro seco, como si todo en aquel lugar recordara su condición humilde. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras alargadas que danzaban al compás de la tenue luz, creando una atmósfera que, aunque familiar, no ofrecía ninguna comodidad emocional para los tres hombres que estaban en una esquina apartada. Todos eran campesinos, pero no campesinos comunes. A simple vista, su aspecto no llamaba mucho la atención, pero si se observaba detenidamente se podía percibir lo que los diferenciaba de los otros hombres en la taberna. El primero, con su rostro marcado por años de labor bajo el sol, solo tenía una mano. La otra, que una vez usó para sostener herramientas y empuñar armas, ya no estaba. Su manga izquierda colgaba vacía, oculta bajo la mesa de roble, como un secreto que prefería no revelar. El segundo, que se apoyaba en una robusta muleta de madera,
cojeaba visiblemente cada vez que intentaba moverse, su pierna izquierda estaba debilitada desde hacía años. Y el tercero, el más callado de los tres, tenía una venda que cubría sus ojos ciegos. Aunque sus movimientos eran lentos, eran firmes, como si sus otros sentidos se hubieran agudizado para compensar lo que le faltaba. No era la primera vez que se reunían en esa taberna, pero esa noche el ambiente era aún más denso que de costumbre. Un suceso particular los había unido recientemente, ninguno de los tres fue seleccionado para unirse al ejército del rey, un rechazo que dolía profundamente, aunque ninguno de ellos quisiera aceptarlo. El reino no estaba en guerra, y cuando llegó el llamado a las armas, todos los hombres fueron convocados, excepto ellos. El manco fue el primero en romper el silencio. Parece que no soy suficiente para ellos, dijo, levantando la mano que aún tenía para examinarla casi con desdén. He entrenado con la espada durante años y, aún así, lo único que ven es lo que falta, no lo que soy capaz de hacer con lo que tengo. El cojo, que se había acomodado de forma incómoda en el banco de madera, asintió. A mí me pasa lo mismo, piensan que una pierna débil significa que todo mi cuerpo lo es, pero si hubieran visto mi puntería con el arco, habrían pensado 2 veces antes de rechazarme. El ciego, como era habitual, escuchaba en silencio con su rostro dirigido al vacío frente a él, hasta que finalmente habló. Sé que piensan que no puedo valerme por mí mismo, dijo con calma. No puedo ver el rostro de nadie en esta sala, y mucho menos en un campo de batalla, pero lo que ellos no saben es que tengo una capacidad auditiva superior a la de otros, percibo el sonido de las hojas crujir bajo un pie mucho antes de que alguien lo note. Pero, ¿quién creería en eso? Las palabras flotaron en el ambiente mientras los 3 hombres meditaban sobre su situación. Durante años, habían trabajado arduamente como cualquier otro campesino, pero ese rechazo les había dejado un vacío que no sabían cómo llenar. Era como si todo lo que creían saber sobre sí mismos se hubiera desmoronado con una sola decisión tomada por hombres que jamás comprenderían lo que significa vivir con sus propias limitaciones. ¿Sabéis qué es lo que más me molesta?, retomó el manco, golpeando suavemente la mesa con su puño. No es solo que nos hayan rechazado, sino que ni siquiera se tomaron el tiempo de ver lo que somos capaces de hacer. Nos vieron y decidieron que no éramos suficientes. El cojo frunció el ceño. Tienes razón, pero ¿qué podríamos hacer? Nos han apartado, no somos soldados, solo somos quienes somos, y eso al parecer no es suficiente. El ciego se mantuvo pensativo durante un buen rato hasta que murmuró, tal vez juntos podríamos demostrarles algo. Cada uno de nosotros posee lo que al otro le falta, si trabajáramos unidos, quizás podríamos lograr mucho más de lo que piensan. Los otros 2 lo miraron intrigados por la propuesta. ¿Juntos?, preguntó el manco, como si la idea iluminara la oscuridad. ¿Y cómo haríamos eso? Antes de que pudieran profundizar en la conversación, un hombre que hasta ese momento había estado en las sombras del otro lado de la taberna se acercó. Era alto y delgado, cubierto con una capa oscura que lo envolvía casi por completo, y su rostro estaba oculto bajo una profunda capucha. Parecía que había estado escuchando su diálogo desde el principio, aunque ninguno de los campesinos había notado su presencia hasta ese momento. Con una voz suave, pero cargada de una sabiduría que los 3 campesinos no lograron identificar al principio extraño, me he percatado de vuestra conversación y no he podido evitar sentir interés. Mencionáis que os han rechazado, pero no habéis demostrado lo que realmente sois capaces de hacer. Tal vez deseéis enfrentar una prueba real, no de combates, sino de ingenio y colaboración. El cojo frunció el ceño, escéptico. ¿Quién eres tú para ofrecernos algo así? El hombre sonrió levemente bajo su capucha. Soy alguien que ha visto más de lo que podéis imaginar, alguien que cree que aún no estáis aprovechando vuestro pleno potencial. Si queréis demostrar de lo que sois capaces, os propongo un desafío que os obligará a trabajar juntos y a emplear vuestras habilidades de una manera que aún no habéis considerado. El ciego fue el primero en asentir. Aunque sus compañeros no podían ver su expresión, aceptó con determinación. Aceptamos el desafío, dijo, lleno de una resolución que hacía tiempo no mostraba. Pero, ¿qué tipo de prueba tienes en mente? El hombre misterioso hizo una pausa antes de continuar, con sus ojos brillando bajo la sombra de la capucha. No será fácil, pero si lográis superar esta prueba, no solo demostraréis vuestro valor, sino que descubriréis algo mucho más importante sobre vosotros mismos. El ambiente de la taberna pareció detenerse, como si el destino hubiera entrado junto con el misterioso hombre. Los 3 campesinos, que hasta ese momento se habían resignado a su suerte,
sabían que estaban a punto de enfrentar algo mucho más grande de lo que habían imaginado. La primera chispa de esperanza en mucho tiempo comenzaba a surgir. Aunque ninguno pudo prever lo que les esperaba, algo en la forma en que aquel extraño habló les dio la sensación de que este no era un reto ordinario. Habían sido despreciados y subestimados por su condición, y ahora tenían una oportunidad de demostrar, tanto a sí mismos como a los demás, que su verdadero valor no dependía de lo que les faltaba, sino de lo que podían ofrecer al mundo cuando estaban juntos. El hombre misterioso, al ver que su propuesta había sido aceptada sin necesidad de más palabras, sonrió ligeramente, como si ya supiera lo que iba a suceder. «Bien», murmuró mientras se inclinaba un poco. «Mañana al amanecer os esperaré a las afueras del pueblo, cerca del viejo roble. No llevéis más que vuestras manos, vuestro ingenio y vuestras ganas de demostrar lo que sois capaces de hacer, el resto lo descubriréis por vosotros mismos». Sin más, el extraño se dio media vuelta y desapareció entre las sombras de la taberna, dejando tras de sí una sensación de expectación. Los tres campesinos permanecieron en silencio durante varios minutos tras su partida, como si estuvieran procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Quién era ese hombre?», preguntó el cojo finalmente, frunciendo el ceño. «Un mago, probablemente», respondió el ciego en voz baja. «He oído hablar de personas así, viajeros que conocen secretos que otros ni siquiera pueden imaginar. Sea quien sea, ha despertado algo en mí», añadió el manco, golpeando suavemente la mesa con su mano sana. «No sé vosotros, pero yo quiero saber de qué somos capaces». Los tres, habiendo tomado una decisión en silencio, acordaron encontrarse al día siguiente. Sabían que el desafío no sería fácil, pero algo dentro de ellos había cambiado. Una chispa se había encendido, una determinación renovada por la posibilidad de encontrar un propósito que iba más allá de sus limitaciones físicas. La noche avanzó lentamente y el bullicio de la taberna fue disminuyendo. El cojo, el manco y el ciego salieron uno tras otro, cada uno envuelto en sus pensamientos mientras se dirigían a sus humildes hogares. Cuando el primer rayo de sol despuntó sobre las colinas, los tres hombres ya estaban reunidos junto al viejo roble, justo donde el misterioso hombre les había indicado. La niebla matinal cubría el campo, haciendo que el ambiente se sintiera irreal, casi mágico. Frente a ellos, el extraño los esperaba. Apoyado en su bastón, los miraba con una sonrisa serena, como si supiera que ese día alteraría para siempre el destino de los tres campesinos. El mago los observó con detenimiento, sin apuro por comenzar. Después de unos momentos, se acercó a ellos con una mirada tan profunda que les hizo sentir como si conociera sus pensamientos y dudas. Les condujo a través del bosque hasta un claro que nunca habían visto antes. En el centro del claro había un grupo de grandes rocas y sobre ellas reposaba una pesada caja de metal, cerrada con un candado y una serie de complicados mecanismos que parecían imposibles de desentrañar a simple vista. Alrededor de la caja había varios obstáculos, algunos requerían trepar, otros fuerza bruta, y otros ingenio. «La caja contiene lo que buscáis», dijo el mago. «Solo al abrirla podréis completar la prueba, pero para hacerlo debéis utilizar lo que cada uno tiene y confiar en el otro». El manco fue el primero en adelantarse, observando las rocas alrededor de la caja. Aunque le faltaba una mano, su destreza y fuerza con la otra eran impresionantes. Escaló con agilidad, utilizando su brazo sano para apoyarse en las rocas más grandes y señalándole al cojo cómo podía aprovechar el terreno. El cojo, aunque lento por su pierna, tenía una gran habilidad para calcular distancias. «Esos puntos son los mejores para que puedas apoyarte», indicó, señalando al ciego con cuidado cómo avanzar. Sabía que su sentido del equilibrio podía no ser el mejor, pero podía analizar el espacio y dar indicaciones precisas. Por su parte, el ciego, cuya confianza en sus compañeros aumentaba con cada paso, usaba sus agudos sentidos para alertarles de sonidos que ellos no podían oír. «Escuché el eco bajo las piedras», dijo en un momento. «Hay un hueco allí que no habríais notado, evitadlo». Así, evitando peligros ocultos, llegaron juntos hasta la caja. Ahora lo más complicado era abrirla. El manco, con su habilidad, manipuló los primeros engranajes del candado, pero pronto se dio cuenta de que algunos de los mecanismos necesitaban más que solo fuerza. Fue en ese momento que el ciego, utilizando su sentido del tacto, pudo identificar pequeños patrones en las llaves del mecanismo que los demás habrían pasado por alto. «Hay algo que no encaja», comentó mientras sus dedos recorrían las complejas inscripciones. «Intenta girar hacia la izquierda, pero no hasta el final». El cojo,
que había seguido cuidadosamente todo el proceso, notó algo que los otros no habían visto, un reflejo en el metal de la caja que mostraba la combinación correcta de movimientos. «Lo tenemos», exclamó. Finalmente, con una coordinación que ningún soldado podría igualar, lograron desbloquear el mecanismo y la caja se abrió con un suave clic. Dentro no había oro ni joyas, sino algo mucho más valioso, una carta del propio rey. En ella se explicaba que esta prueba había sido diseñada para aquellos que no cumplían con los estándares de los soldados tradicionales, pero al demostrar su ingenio, habían superado a los guerreros más fuertes. El rey les ofrecía un lugar especial en su corte, no como soldados, sino como consejeros encargados de misiones que requerían más que simple fuerza. El manco, el cojo y el ciego se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de lograr. Comprendieron que no se trataba de sus habilidades individuales, sino de cómo juntos podían superar cualquier obstáculo. Reconocieron que sus limitaciones, que tanto los habían marcado en la vida, no eran barreras cuando se apoyaban mutuamente. El mago, observándolos desde la sombra de los árboles, sonrió satisfecho antes de desaparecer en el bosque. Habían aprendido una lección que no solo los cambiaría a ellos, sino que transformaría la forma en que eran percibidos por el reino, porque aunque no eran soldados, habían demostrado que con cooperación, ingenio y confianza en el otro no había barreras que no pudieran superar. El sacrificio del rey, el aire frío se sentía más pesado en la cripta oculta bajo el castillo, lugar donde solo unos pocos elegidos habían estado. La humedad de las paredes de piedra emitía un eco de los pasos del rey y sus 3 hijos, y el denso silencio que los rodeaba era casi tan tangible como las sombras que se movían en los rincones. El rey, con un movimiento pausado, detuvo su marcha justo frente a 3 tumbas ubicadas en el centro de la sala. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a romper la atmósfera solemne que rodeaba el lugar. Estas 3 tumbas, comenzó el rey señalando las inscripciones desgastadas por el tiempo, pertenecen a 3 reyes que dejaron una marca en la historia de nuestro linaje. Cada uno gobernó según un principio que lo definió y cada uno dejó una impronta diferente en el reino. Los 3 hijos intercambiaron miradas, sin saber qué esperar. El rey continuó: «Justicia», dijo, señalando la primera lápida cuyas letras eran claras y firmes. «Sabiduría», agregó, levantando la mano hacia la segunda, cuya inscripción era menos nítida pero aún así visible. Finalmente, su mano se posó sobre la tercera tumba, la más desgastada y borrosa: «Sacrificio». El silencio en la sala pareció intensificarse. Los 3 hijos, cada uno a su manera, trataban de desentrañar el motivo de esa reunión tan inusual. El rey, observando sus reacciones, retrocedió un paso. Cada uno de estos reyes fue grande por diversas razones. Uno impuso el orden con justicia, asegurando que cada decisión fuera justa; otro gobernó con una inteligencia excepcional, forjando alianzas y usando la sabiduría como su herramienta principal; el último renunció a todo lo que poseía para garantizar la prosperidad de su pueblo, entregándose al sacrificio. El rey permitió que sus palabras calaran hondo y luego, con voz más baja pero igualmente firme, añadió: «Cada uno de ustedes deberá elegir uno de estos valores y demostrar, a lo largo de los próximos meses, cómo lo aplicarán en sus decisiones. No podrán comunicármelo con palabras, solo con acciones». La tensión aumentó en el aire mientras los 3 hijos permanecían en silencio. Las tumbas, cada uno absorto en sus pensamientos, comprendían que esa decisión no solo afectaría sus destinos, sino también el del reino en su conjunto. El hijo mayor, siempre ambicioso y deseoso de destacar, fue el primero en resolver en su mente que elegiría justicia. Mientras miraba la inscripción, pensó que sería el rey justo a quien todos respetarían, temido por los criminales y admirado por quienes seguían las leyes. Con justicia, podría afianzar su poder, castigar a quienes se atrevieran a desafiarlo y mantener el orden bajo su mando. El hijo mayor concebía la justicia como una forma de establecer una autoridad inquebrantable, imaginaba un reino en el que nadie se atrevería a cuestionar su gobierno. El segundo hijo, siempre más astuto y estratégico, tenía claro su rumbo: sabiduría. Reflexionó que mediante la inteligencia y el conocimiento podría navegar las intrigas de la corte, manipular situaciones a su favor y asegurarse de tener siempre la ventaja en cualquier disputa. Para él, la política era un juego y se veía como el mejor jugador. Aprovecharía las alianzas, los consejeros y las estrategias para construir un reino donde el poder estuviese en sus manos, sin necesidad de recurrir a la fuerza brutal. La sabiduría, para él, era una herramienta de control sutil. El hijo menor, en cambio, permaneció en silencio más tiempo que sus hermanos. Sabía que la opción de sacrificio era la más difícil,
la que implicaba renunciar a lo que muchos considerarían esencial para gobernar. Sin embargo, también entendía que sin sacrificio no podía haber verdadera prosperidad. El respeto y la lealtad de un pueblo no se ganan con miedo ni con manipulación, sino con el ejemplo. Era consciente de que su camino no sería fácil ni rápido, pero ya había decidido que el sacrificio sería su elección, aunque implicara renunciar a los lujos y comodidades de la vida en el palacio. Los meses siguientes estuvieron llenos de contrastes. El hijo mayor empezó a poner en práctica su concepto de justicia con mano dura, convocando juicios públicos y aplicaba castigos estrictos para quienes desafiaban el orden, mostrando una inflexibilidad total en su búsqueda de respeto, convencido de que el temor hacia las leyes era esencial para mantener el control. Sin embargo, con cada juicio y cada sentencia, el miedo se propagaba entre la población, y la justicia, que él consideraba imparcial, se tornaba en una herramienta para afianzar su poder. Por su parte, el segundo hijo se adentró en las intrigas de la corte, con astucia, tejía redes de alianzas y favorecía a las familias más influyentes. Sabía cómo manejar a los consejeros y aparentar sabiduría ante los demás, y poco a poco su influencia en la política del reino aumentaba. La sabiduría me llevará al trono, se repetía, convencido de que el conocimiento y la estrategia le garantizarían el poder. Sin embargo, en el fondo, sus decisiones no eran más que maniobras egoístas disfrazadas de profundidad intelectual. Mientras tanto, el hijo menor trabajaba en silencio, en lugar de participar en las intrigas de la corte o de imponerse en el castillo, optó por enfocarse en el pueblo. Visitaba las aldeas más empobrecidas, conversaba con los campesinos y comprendía sus necesidades. Invirtió los recursos que tenía en mejorar las condiciones de vida de su gente, reparando caminos, distribuyendo alimentos y ayudando a los más vulnerables. No buscaba reconocimiento, y sus acciones no eran públicas. Sabía que el verdadero sacrificio no se manifiesta a través de alardes, sino mediante acciones sutiles y constantes. Para él, el bienestar del reino. Cuando llegó el día del juicio, el rey los convocó nuevamente a la cripta. Observó a cada uno con atención, notando los cambios que se habían dado en ellos. Ahora, muéstrenme quiénes son, dijo con voz firme. El hijo mayor fue el primero en hablar. He gobernado con justicia, padre, he mantenido el orden y castigado a los culpables. El respeto que he ganado es prueba de que he elegido bien, pero el rey, observando el temor que había generado, entendió que no era la justicia lo que motivaba a su hijo, sino una ansia de poder. El segundo hijo habló a continuación, con actitud de superioridad. He gobernado con sabiduría, formando alianzas y asegurando la estabilidad del reino. Mi astucia ha mantenido nuestra posición fuerte en tiempos de incertidumbre. No obstante, el rey, al percibir las manipulaciones y el egoísmo de su hijo, se dio cuenta de que su supuesta sabiduría carecía de un verdadero propósito. Finalmente, el hijo menor guardó silencio y permitió que sus acciones hablasen por él. La corte había sido testigo de cómo, sin buscar gloria ni reconocimiento, se había comprometido con el bienestar del pueblo. El rey lo observó con atención, y en ese instante, comprendió que su elección era la correcta. Es el sacrificio lo que hace a un gobernante verdaderamente grande, afirmó el rey, no la justicia que castiga ni la sabiduría que manipula. Un buen rey se renuncia a sí mismo por el bien de su pueblo y no busca su propio poder, sino la prosperidad de aquellos a quienes sirve. En ese momento, los dos hijos mayores entendieron su error. Con un último gesto, el rey entregó el futuro del reino al hijo que había asimilado el verdadero significado del liderazgo, el sacrificio por los demás. El príncipe oculto, el bebé, dormía plácidamente en su cuna de seda, sin saber que al otro lado de los muros del castillo, una figura sombría aguardaba con paciencia. Aquella noche, cuando los guardias se acomodaron para descansar sus cansados pies y los murmullos en los pasillos se acallaron, la bruja se deslizó dentro del castillo, moviéndose como una sombra entre las sombras, sin hacer casi ruido. Llegó hasta el cuarto del pequeño príncipe, observó al bebé con sus pequeñas manos y delicadas facciones, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Este momento lo había esperado durante años, una venganza profunda y personal había consumido su alma desde hacía mucho tiempo y ahora, al tener al príncipe en sus manos, sentía que finalmente había llegado el momento de hacer justicia según sus propios criterios. Lo envolvió en un manto negro y, antes de que el niño pudiera despertar, ya había escapado de la protección del castillo. En la oscuridad del bosque, la bruja comenzó a pronunciar palabras en un idioma antiguo, un conjuro que se entrelazaba alrededor del príncipe como una serpiente invisible. Poco a poco, el cuerpo del pequeño comenzó a transformarse, su suave piel se volvió rugosa, cubierta de gruesas escamas de un tono oscuro,
sus colmillos crecieron y se afilaron, mientras que sus ojos, antes claros, adquirieron un brillo rojo que parecía arder desde su interior. Al finalizar el hechizo, el príncipe se había convertido en una criatura aterradora. Nadie, ni siquiera su familia, podría reconocerlo. La bruja lo llevó a una cabaña oculta, un lugar que solo ella conocía, rodeado de árboles torcidos y densa maleza. Allí crió al niño, alimentándolo con mentiras y cultivando en él desconfianza hacia el mundo, diciéndole que su familia lo había abandonado y que nadie podría amarlo por lo que era. Cada día, al mirar su reflejo en las aguas turbias del pozo cercano, el príncipe sentía el peso de esas palabras, se veía a sí mismo como un monstruo y la idea de que alguien pudiera quererlo le parecía remota e imposible. Pasaron los años y el príncipe creció en el aislamiento de aquella cabaña, solo con la compañía de la bruja, que de vez en cuando mostraba una especie de afecto, aunque su presencia siempre le inspiraba una mezcla de temor y desconfianza. Su vida se limitaba a las sombras del bosque, al susurro de los árboles y al silencio de los cielos nocturnos. Sin embargo, en su interior, algo parecía despertarse, sentía una inquietud constante, como si una voz lo llamara desde más allá del bosque, un llamado que no podía ignorar. Un día, incapaz de contener más esa pulsión, se aventuró a través del bosque, caminando durante horas mientras atravesaba la espesura hasta que se encontró en un claro donde se extendía un lago de aguas transparentes que reflejaban el cielo despejado. Se inclinó sobre la orilla, y por primera vez en mucho tiempo, observó su reflejo en el agua tranquila. Aquellos ojos rojos y la piel cubierta de escamas que le devolvieron la mirada le causaron una mezcla de repulsión y tristeza. Se apartó, temiendo que ese reflejo solo confirmara lo que la bruja siempre le había dicho, que era un ser indigno, destinado a la soledad. De repente, un crujido detrás de él lo hizo girar y allí estaba una cazadora vestida de cuero, con un arco a la espalda, que lo miraba con curiosidad y sorpresa. En sus ojos no había ni miedo ni repulsión. El príncipe aguardó un grito de terror o un rechazo inmediato, pero en lugar de eso, la mujer le habló con calma. «¿Quién eres tú?», preguntó, como si hablara con cualquier persona. No supo qué responder, así que la mujer se acercó y, al notar su indecisión, se sentó a su lado, invitándolo a hablar. Al principio, el príncipe dudó, nadie había querido escuchar su historia y no sabía si podría articular sus pensamientos. Sin embargo, la mirada cálida y comprensiva de la mujer lo animó a comenzar. Le relató cómo había crecido en la cabaña, cómo la bruja lo había convencido de que era un monstruo y que jamás podría ser amado. A medida que hablaba, sentía que algo dentro de él se aflojaba, como si una barrera se desmoronara. La cazadora escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, ella lo miró con una expresión que él no podía entender. «No eres un monstruo», dijo con suavidad, «eres alguien que ha sido apartado de su propia verdad. Lo que ves no es lo que realmente eres». Las palabras resonaron en él como una canción lejana, una melodía que había estado adormecida en su corazón. Al percibir su desconcierto, la mujer le propuso acompañarla al castillo. «Tal vez allí encuentres las respuestas que buscas», sugirió, aunque dudó. Sintió que primera vez un destello de esperanza. Caminaron juntos hacia el castillo y el príncipe, aún nervioso, se sorprendió al sentir en la compañía de la cazadora una paz que no había conocido antes. Al llegar, los guardias se apartaron con expresiones de asombro, pero la mujer les pidió con voz firme que los llevaran ante los reyes. Al entrar al gran salón, el príncipe experimentó una oleada de emociones, los ojos de los soberanos se posaron en él y el tiempo pareció detenerse.